Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa redonda online, organizada por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí, en colaboración con Cuba Información, y titulada ¿Por qué merecen el premio Nobel las brigadas médicas cubanas Henry Reed? En la actual crisis del COVID-19, la imagen de las 53 brigadas sanitarias cubanas del contingente Henry Reed, aterrizando en 39 países para colaborar frente a la pandemia junto a las autoridades sanitarias locales, debería haber dado la vuelta al mundo, pero por desgracia no ha sido así. Más bien todo lo contrario, ya que hay intentos para desprestigiar su labor altruista. Sin embargo, se trata de una colaboración avalada por el impacto positivo en los pueblos donde prestan servicio, con una larga experiencia solidaria durante 15 años ante catástrofes y crisis humanitarias en otros países. Estas brigadas, junto con la solidaridad médica general, han garantizado el derecho universal de la salud a miles de personas de los 5 continentes. Las cifras hablan por sí solas. En estas misiones han participado más de 9.000 profesionales cubanos de la salud. Se ha brindado atención médica aproximadamente a 4 millones de personas. Se ha salvado la vida a más de 89.000 personas. En la crisis actual del COVID-19 llegaron a Europa 4 brigadas de profesionales sanitarios cubanos del contingente Henry Reed, 2 a Italia, en la región de Lombardía y de Piamonte, una a Andorra y una a Azerbaiyán, las cuales ofrecieron sus servicios a más de 16.000 personas. Por todo esto, afirmamos sin ningún género de dudas que las brigadas médicas cubanas son merecedoras del Premio Nobel de la Paz por su aporte al bienestar de la humanidad. Colectivos de la solidaridad con Cuba iniciaron una campaña a través de recogida de firmas en redes sociales, sumando declaraciones públicas de organizaciones y de personalidades, para pedir que se les concediera este reconocimiento público. Posteriormente, también se pensó en buscar personas que formalizaran las nominaciones ante el jurado del Nobel. Desde nuestra asociación nos hemos sumado a esta iniciativa y hemos conseguido 10 nominaciones formales, de una diputada valenciana al Congreso, de un senador valenciano y de 8 profesores y profesoras de universidades públicas valencianas, como la Universitat de Valencia, la Universitat Jaume I de Castelló y la Universitat Miguel Hernández de Elche. Hemos querido hacer esta mesa redonda hoy, precisamente 28 de enero de 2021, por ser una fecha muy señalada, como es el aniversario del natalicio de José Martí, libertador de Cuba, inspirador de la generación del centenario que liberó a Cuba con la revolución liderada por Fidel. Ambos líderes históricos con un gran sentido de la solidaridad y humanismo que ha arraigado en el pueblo cubano por siempre. Debido a la situación de la pandemia, este año conmemoramos esta efeméride con este acto virtual en lugar del clásico acto presencial que solemos hacer cada año. Este acto, como decimos, es en homenaje a Fidel, a Martí y a las brigadas médicas cubanas Henry Reed, para explicar por qué, desde nuestro internacionalismo solidario con la Revolución cubana, entendemos que este contingente sanitario es merecedor del Premio Nobel de la Paz. Para abordar estos temas vamos a conversar con 4 personas muy especiales. En primer lugar, tenemos el orgullo de hablar con el doctor Mitchell Cabrera Laza, subdirector de la UCCM y en 2 ocasiones jefe de brigadas del contingente Henry Reed en Latinoamérica. Mitchell es especialista en organización y administración de salud y medicina general integral. Estuvo cumpliendo misión en Guatemala y en Venezuela y fue al frente de la brigada Henry Reed en Dominica en el año 2017. Este año, además, ha estado al frente de la Brigada Médica Cubana de Asesoría para la COVID en Nicaragua. También tenemos al otro lado de la pantalla a Enrique Ubieta, gran amigo de nuestra asociación, escritor, ensayista, director de la revista Cuba Socialista, quien acompañó a las brigadas médicas cubanas Henry Reed presentes en Italia durante varios meses, apoyando en la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Enrique también acompañó a las brigadas médicas en África cuando fueron a combatir la epidemia del ébola, trabajo que recogió en un libro que ya presentamos en su momento aquí, titulado Zona Roja. Gracias, Enrique, por el trabajo que realizas y que en estos días está siendo tan importante para conocer la realidad de esta labor solidaria y para combatir la manipulación informativa. Tenemos también conectada a Isabel de la Cruz, profesora del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia, gran conocedora de la realidad latinoamericana y cubana gracias a su extensa e intensa militancia internacionalista. Ella, además, es una de las 10 personas valencianas que han nominado formalmente a las brigadas médicas cubanas Henry Reed al Premio Nobel de la Paz. Bienvenida y gracias por tu apoyo siempre.
Antes de comenzar la mesa redonda, tenemos el honor de escuchar unas palabras de Fernando González Llort, presidente del ICAP, héroe de la República de Cuba y uno de los 5 cubanos. Muchas gracias por estar con nosotras, Fernando. Es un placer compartir contigo y con el ICAP tanta lucha y solidaridad con Cuba. Buenas tardes, estimados amigos de la solidaridad con Cuba que hoy visualizan esta mesa redonda. Les transmito por esta vía el saludo cordial, combativo y revolucionario desde nuestra isla eternamente rebelde, en nombre del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y en el mío propio. Agradezco a la Asociación de Amistad con Cuba José Martí de Valencia por esta iniciativa dedicada a abordar la propuesta del Premio Nobel de la Paz al contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastre y graves epidemias, Henry Reeve. Realmente se ha producido un movimiento mundial a favor de esta propuesta. Hemos visto cómo decenas de personalidades, en representación de prestigiosas instituciones, académicos, políticos, cargos públicos, diputados, grupos parlamentarios, etcétera, de varios países y regiones, se han ido sumando a esa propuesta de todos los amigos de Cuba en el mundo. Una iniciativa que recoge el sentir de millones de personas como justo reconocimiento a la labor humana, solidaria, altruista, desinteresada e internacionalista que como principio de la revolución nuestros profesionales de la salud han llevado a la práctica incluso mucho antes de la creación del contingente Henry Reeve. El movimiento que se ha generado a favor de este premio, poniendo de relieve la meritoria labor de nuestros médicos, ha sido el mayor antídoto a quienes no pierden una oportunidad para intentar desacreditar la obra de la Revolución cubana. Contra los logros de la salud y contra la vocación internacionalista, humanista y solidaria de nuestro pueblo, al cual los profesionales de la salud que integran el contingente Henry Reeve dignamente representan, no habrá poder que pueda. No habrá poder ni mediático, ni imperial, que pueda ocultar el mérito, el esfuerzo, la abnegación y el desinterés de nuestros médicos. Aquellos que dedican horas a intentar empañar esa labor, basan toda su verborrea en el egoísmo y en el marcado interés por el dinero y el beneficio personal a toda costa, sin poder comprender que más allá de esos intereses, la solidaridad humana produce la más grande de las satisfacciones y realizaciones personales. Son lenguajes diferentes. Unos buscan el desestímulo a la solidaridad y a la entrega personal, mientras que el nuestro es un permanente mensaje por la vida y por la paz. De ello podrán dar fe los millones de personas en el mundo que a lo largo de todos estos años han sido beneficiados por la labor de nuestros galenos. Podrá o no recibir este premio el contingente Henry Reeve, pero el que no le podrá quitar nadie es la satisfacción del deber cumplido y el agradecimiento recibido de muchos pueblos, generalmente de los sustratos más humildes entre los que preferentemente desarrollan su labor, en muchos lugares en los que por primera vez millones de personas han sido beneficiadas en su propia comunidad por la atención de un médico. La proeza realizada hasta hoy por el contingente Henry Reeve será abordada por los panelistas que participan en este debate. Desde su creación en septiembre del año 2005 por nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz, decenas de misiones han sido cumplidas por sus integrantes. Más de 4 millones de personas han sido atendidas y decenas de miles han sido rescatados de la muerte por enfermedades tratables y curables, desde el terremoto de Pakistán, el enfrentamiento al ébola en África Occidental y hasta la actual batalla que han librado y libran nuestros médicos contra la pandemia de la COVID-19 en cerca de 50 naciones que han sido asistidos por las brigadas. ¿Puede un país
que día tras día hace realidad aquel estremecedor llamado del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, médicos y no bombas, participar, patrocinar o ejercer y realizar terrorismo, ni la inclusión en listas negras, ni medidas, ni bloqueos, ni agresiones, ni guerra mediática podrán silenciar la obra de la Revolución Cubana que continuará su paso triunfal. No sin esfuerzos, no sin una enorme cuota de heroicidad de nuestro pueblo, que decidido a no renunciar a la obra de la Revolución, contempla orgulloso la labor de sus médicos por el mundo y el apoyo de nuestros amigos y otros pueblos. Ética revolucionaria, humanismo, solidaridad, internacionalismo, los fundamentos del pensamiento martiano que con la dirección de Fidel nuestro pueblo materializó y del que un ejemplo sin par es la colaboración médica cubana y la asistencia a los pueblos del mundo. Reitero nuestro más profundo agradecimiento en el 60 aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos a la Asociación José Martí de Valencia por el activismo solidario a favor de Cuba que ha mantenido durante años y específicamente durante este difícil 2020, marcado por el recrudecimiento de la política hostil y agresiva impulsada por la administración Trump contra Cuba y las serias limitaciones impuestas por la pandemia a todos. A pesar de las circunstancias, ustedes han estado ahí, activos, presentes, y sabemos que seguirán estando a nuestro lado, a la vanguardia, conscientes siempre que nos asiste la razón y la verdad, junto a todas esas personas que ya han hecho realidad la presentación de la solicitud oficial ante el Comité del Premio Nobel. Muchas gracias, amigos. Sin más dilación, compañeros y compañeras, vamos a comenzar con la mesa redonda. Recordamos que si queréis participar podéis enviar vuestros comentarios en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el YouTube de nuestra asociación. Comenzamos con la primera ronda de preguntas y vamos a empezar con el doctor Cabrera. Doctor, por favor, háblanos de tu labor este año luchando contra la COVID en Nicaragua. ¿Cómo valoras la experiencia una vez concluida desde cierta distancia? ¿Cómo ves la situación de la salud pública tras un año de pandemia en el mundo entero? Y nos gustaría saber, según tu parecer, si hemos aprendido algo con todo esto. Bueno, ante todo un saludo para todos los compañeros que participan en la video y todos los invitados que van a incorporarse. Realmente para nosotros es un honor estar aquí compartiendo este escenario, porque realmente para nosotros las brigadas Henry Rick, desde su creación, son un orgullo de todos los médicos cubanos y por supuesto de todo el pueblo cubano. Específicamente en la brigada Henry Rick, que dirigimos nosotros a Nicaragua, decirle que fue la segunda brigada médica que salió después del conocimiento de la declaración por la Organización Mundial de Salud de la COVID como pandemia. Es decir, eso se produjo el 11 de marzo del 2020 y el propio 15 de marzo salió la primera brigada de asesores hacia Venezuela. Y el 18 de marzo sale nuestra brigada también de un grupo de asesores hacia Nicaragua. En esta brigada compusimos muy rápidamente un equipo de profesionales que pudiera ayudar al equipo de trabajo del Ministerio de Salud nicaragüense en cuanto a la asesoría, sobre todo en el tema de los protocolos a aplicar a una enfermedad totalmente desconocida que estaba en ese momento en su auge en Europa y que prácticamente no había un conocimiento del tratamiento que debíamos abordar. Por supuesto, nos llevamos los protocolos que ya se habían venido trabajando en Cuba desde el conocimiento de la aparición de la nueva cepa de coronavirus en China. Llegamos a Nicaragua y enseguida nos pusimos a trabajar de conjunto con todo el colectivo de dirección del Ministerio de Salud Pública. Establecimos una estrategia de trabajo para evaluar cómo se venían desarrollando las acciones que también ellos venían ya implementando en cada uno de los escenarios donde iban a abordar la enfermedad, porque en ese momento que llegamos nosotros
todavía Nicaragua no ha reportado el primer caso. Casualmente, ese primer día se reportó el primer caso, el 18 de marzo, se reportó el primer caso de COVID en Nicaragua. Desarrollamos una extensa labor de conjunto con los profesionales nicaragüenses. Pudimos visitar, revisar, evaluar todos los protocolos en cada uno de los distritos y de los departamentos donde se iba a atender a los pacientes con la COVID. De hecho, ellos tenían diseñado por cada departamento un hospital destinado para la atención a los pacientes enfermos con esta enfermedad, aunque la reiteración, y así hicimos un recorrido por los 19 hospitales destinados para la atención a la COVID. Allí evaluamos de conjunto con todos los colectivos locales, todo lo referente a los flujogramas de los pacientes, la evaluación de los protocolos de atención, desde la atención primaria hasta la atención secundaria, es decir, ya propiamente dicha en los hospitales y en las salas de terapias intensivas. Todo esto lo pudimos evaluar en el terreno. Fuimos a las áreas de salud. Nicaragua comparte con Cuba una estrategia de atención pública de salud que se basa fundamentalmente en la atención primaria de salud. Eso les permitió a ellos, igual que a nosotros, desplegar un grupo de estrategias para la detección precoz, temprana, de los casos positivos de COVID, poderlos aislar y poder identificar un número de contactos que evitar que la enfermedad se propagara. De igual forma, se montó un sistema de vigilancia, como lo tenemos nosotros implementado acá, para los viajeros. Todo eso lo estuvimos evaluando de conjunto con las autoridades nicaragüenses durante 3 meses y medio, hasta el 30 de junio que retornamos a Cuba, y desde entonces hasta la fecha hemos mantenido un vínculo permanente de intercambio con todos los nuevos ajustes que hemos hecho a los protocolos. En el caso de Cuba, ya hoy estamos trabajando con la quinta versión del protocolo cubano para la atención a la COVID, que ha incorporado un número importante de medicamentos, de acciones que hoy nos permiten, por supuesto, tener una mejor atención a todos nuestros pacientes. Y eso lo hemos podido mantener en contacto con los colegas, con el pueblo, con los compañeros de Nicaragua, mantenerlos actualizados de estos temas. Me preguntaba referente a la situación internacional. Yo creo que para nadie es un secreto que estamos viviendo, todos sabemos, la tercera ola muy intensa. Estamos hablando ya hoy de más de 96 millones de pacientes, personas infectadas por la COVID en el mundo, más de 2 millones de fallecidos. Estamos hablando de que hoy día se están diagnosticando aproximadamente casi medio millón de personas diarias, con casi 10.000 casos como promedio, casi 10.000 personas fallecidas diariamente. Es decir, estamos muy lejos de tener un control de la enfermedad. Nos queda mucho por hacer y evaluamos que en general el mundo, las personas se han esperanzado fundamentalmente en la aparición de las vacunas. Por supuesto, se están trabajando con toda intención para tratar de minimizar la transmisión de la enfermedad, pero se han olvidado y han bajado en sentido general la percepción del riesgo de la enfermedad. Y hemos descuidado la principal vacuna, que es la prevención. Hemos descuidado el uso de la mascarilla, hemos descuidado el constante lavado de las manos. Entonces, todas estas acciones van a ser permanentes por mucho tiempo en el mundo. Y esas acciones tienen que ser con la participación de toda la población. Indudablemente, los sistemas de salud, los profesionales de la salud solos no pueden revertir la situación que estamos viviendo. Se necesita de la cooperación de todos. Me preguntaba sobre el referente a las condiciones que hoy tenemos para enfrentar a la enfermedad. Yo creo que hemos, después de ya, vamos a cumplir un año próximamente de enfrentar la enfermedad, realmente hemos avanzado en cuanto, como les decía, a los protocolos de actuación.
Hoy estamos hablando de medicamentos novedosos, en el caso de Cuba se han identificado, se han puesto en práctica, se aplican en los protocolos de tratamiento medicamentos novedosos que permiten hoy abordar de mejor forma la enfermedad. Pero como la estamos viendo en el volumen que está desarrollándose, propagándose, por supuesto, afecta, provoca que los sistemas de salud colapsen y entonces todo esto que hemos ganado en experiencia en cuanto a la atención se ve minimizado, por supuesto, por la incapacidad de poder atender a todos los pacientes al mismo tiempo. Entonces, esto, por supuesto, lleva un llamado de atención, una reflexión colectiva de todo el mundo para tratar de hacer las cosas bien y tratar de, en todo momento, minimizar la enfermedad para lograr llegar finalmente a la prevención que queremos, la vacuna que después estaremos abordando sobre estos temas. Bueno, la siguiente pregunta es para la compañera Isabel de la Cruz. Isabel, ¿cómo valoras el hecho de que las brigadas médicas cubanas Henry Reeve hayan venido también a Europa? Hablando, por tanto, de cooperación sur-norte y así invirtiendo los términos tradicionales de cooperación norte-sur. Hola, primero que nada, buenas tardes a todo el mundo y gracias por invitarme a compartir esta mesa. A ver, el hecho de que hayan venido las brigadas para acá, aparte de ser una buena noticia dentro de la mala situación, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, creo que tendríamos que referirnos a dos cosas. Una es el concepto que tenemos de lo que es la cooperación y otra cuestión hace referencia a algo más estructural y es el momento, digamos, de crisis de sistema que estamos viviendo, ¿no? Y que se refleja en la incapacidad de los estados de dar demanda, de resolver las demandas, no solo de salud, también de otras cosas de sus poblaciones. Primero vamos a la cooperación. Lo que entendemos o que se entiende generalmente por cooperación al desarrollo no tiene nada que ver con la solidaridad. Nada en absoluto. La solidaridad es otra cosa. La solidaridad es hacer tuya la causa de otro, hacer tuyo lo de los demás, compartir, estar ahí. La cooperación al desarrollo, la que se entiende como tal, la que hacen los estados, la que hacen las grandes instituciones, no tiene nada que ver con la solidaridad. Tiene que ver con elementos económicos y de colonialismo. Yo siempre he dicho que lo bueno que tienen los países llamados del norte es que cooperan maravillosamente bien consigo mismos. De hecho, sabemos que la cooperación al desarrollo tiene unas tasas de retorno elevadísimas. Es decir, el dinero que vuelve por cada dólar invertido es muy alto. Eso no es solidaridad, eso es negocio. Eso es hacer negocio. Por lo tanto, la cooperación es una cosa, la solidaridad es otra. La solidaridad sí que es hacer tuyo la causa de otro, trabajar conjuntamente con ese otro o con esas otras para llevar adelante una tarea, para intentar resolver un problema, para crear lo que sea. Eso es solidaridad. Si hablamos del siguiente término, que no podemos olvidar en nuestro caso, que es el internacionalismo, si hablamos de internacionalismo solidario, estamos ya en otro ámbito. En otro ámbito que nos lleva a cosas muy distintas, nada que ver con la cooperación. ¿Qué ocurre cuando vienen las brigadas a Europa? Pues aparte de que, como tú muy bien decías en la presentación, no han sido objeto de grandes titulares, sí que han salido en alguna televisión, ¿no? Pero no grandes titulares, porque, bueno, yo creo que por varias razones, ¿no? Porque eso de que vengan los cubanos a echarnos una mano, a ver, que los cubanos no dejan de ser ese país del tercer mundo, tú, y queda como, somos tan incapaces que tenemos que llamar a los cubanos a los que hemos denostado permanentemente, ¿no? O sea, siempre hemos denostado a los cubanos, Cuba es lo peor de lo peor, ¿dónde va a parar? A Cuba hay que bloquearla, participamos activamente en el bloqueo, etcétera, ¿no? Y después tenemos que pedirles ayuda, tampoco de cosas, ¿no? Entonces, si no hacemos grandes titulares, pues mejor. Eso por un lado. Por eso quizá los medios están... Otra, porque cuanto menos se hable de Cuba y menos si es para algo bueno, mejor que mejor todavía también. O sea, se cumplen varios elementos de un lado, ¿no? Es decir, entonces, el hecho no es que se invierta el tema de la cooperación. La cuestión es que hay un internacionalismo solidario que sigue funcionando y sigue trabajando. Y en eso Cuba es un ejemplo, no solo con la COVID. Antes lo decía el doctor, o lo decía esto en la presentación. Es decir, han estado con el ébola. Yo he tenido oportunidad de ver brigadas cubanas en cantidad de países, no solo de América Latina. He coincidido también con gente cubana trabajando, internacionalistas en diferentes países africanos. Y allí estaban
médicos, sanitarios, médicas, ingenieros, ingenieras, arquitectos, allá había de todo, en un trabajo de solidaridad internacionalista, que es diferente de la cooperación al desarrollo. Para empezar, porque el concepto de desarrollo también tiene lo suyo. La otra cuestión que te decía es cómo entendemos que desde un país del sur, que se supone que están mucho peor que nosotros, vienen aquí a echarnos una mano. Pues por la otra razón, decir, claramente, si se pide ayuda es porque lo que tú tienes es insuficiente, ¿no? ¿Cómo se puede entender que países que se supone que están mandando médicos a todos los países del mundo en esa cooperación maravillosa al desarrollo y tal, después tengan que llamar médicos de fuera para que vengan a echarte una mano? ¿Qué ocurre? No hay médicos, no hay sanitarios, no hay médicas, ¿qué ocurre? Si los mandamos por ahí debe haber alguno o alguna. No, tiene que venir de fuera. ¿Por qué? Si pido ayuda es porque necesito ayuda y si necesito ayuda es porque de algo carezco, ¿no? En este caso, insuficiencias que eran evidentes. En el caso nuestro hemos visto colapso en los hospitales, colapso, gente sanitaria totalmente destrozada de las horas y horas que ha trabajado. ¿Por qué? Pues porque no había gente suficiente y no había medios suficientes. Simple y llanamente. ¿Por qué no hay medios suficientes y por qué no hay gente suficiente? ¿Por qué ha venido una pandemia? Bueno, de hecho, los expertos, y por ahí están los doctores que saben de estas cosas más que yo, vienen avisando hace tiempo que se acercaban pandemias. Pero, claro, hemos ido dejando los estados, como decía antes, en esta crisis sistémica que se ha ido agudizando, aunque viene de mucho antes del 2008, pero digamos que se ha ido agudizando, los estados, sobre todo de los países llamados del norte, han ido cada vez dejando de lado más cosas y cada vez la concentración se va quedando en menos. El Estado al final no surte a su población, no puede dar, digamos, cabida a las demandas de la población, entre otras cosas porque no puede, porque quien tiene las riendas de todo son grandes empresas. La mitad de nuestra sanidad está privatizada. Las residencias de ancianos están privatizadas. Las vacunas son privadas. Son de grandes multinacionales, todo está privatizado. Si todo es privado, tú no puedes intervenir en lo privado, ¿no? Para eso estamos viviendo en un sistema neoliberal, ¿no? Donde se supone que la empresa privada hace lo que le da la gana. Por lo tanto, no tenemos medios, tenemos que recurrir afuera. España no quiso, porque le da un poco de vergüenza, por aquello también del pasado colonial, supongo yo, que algo de cosa les queda en este sentido. Pero estamos ahí. Entonces, no es tanto invertir en los temas de la cooperación, sino cómo se demuestra palpablemente a través de una acción cómo el mundo se ha transformado y cómo al final los que se creían tan poderosos, tan todo, tienen que recurrir a aquellos que siempre han denostado. ¿Y por qué los que han sido denostados responden? Porque tienen una cosa clara en el internacionalismo solidario. Si hay que ir a echar una mano, se va. Si hay que ser solidario, se es con quien sea, como sea y en cualquier condición. Por eso decía que no es tanto, porque de algún modo también el concepto de cooperación, tal y como lo entendíamos o tal y como ha sido oficialmente, ha quedado desnudo en esta pandemia. Porque no hay cooperación. Los países del sur están sin vacunas. Les han llegado 25 o 26 dosis. Eso no tiene nombre. No tiene nombre, o el nombre que se me ocurre está muy feo decirlo aquí ahora, ¿sí? Por lo que está ocurriendo. Si realmente existiera un tema de solidaridad, habría vacunas en todas partes. No están. Y sabemos por qué. Es por lo mismo, es el tema de por qué han tenido que venir aquí a Italia y a Andorra las brigadas cubanas a demostrarnos que el mundo que nosotros nos creíamos tan divino y tan demás está derrumbado. Aunque todavía nos parezca que es muy bonito porque los edificios siguen brillando. Hablaremos más adelante, luego a lo largo de la tarde, de otras cosas. La siguiente pregunta es para nuestro gran amigo Enrique. Enrique, tú fuiste un cronista de la presencia cubana en Italia en la batalla contra el COVID. ¿Cómo fue esa experiencia de la brigada Henry Riff en Italia? Tanto desde el punto de vista del personal cubano como desde el punto de vista de la sociedad italiana, que seguro que os llevasteis muchos comentarios y nos puedes contar algo acerca de eso. Bueno, en primer lugar, estoy muy contento de compartir con Rocío, una gran amiga, que me decirlo también, y de compartir, el honor de compartir también con el doctor Luis Enrique y con la profesora Isabel de la Cruz. El tema es de tremenda actualidad. Es decir, la pandemia
parecía que iba a agotarse pronto y por lo visto es algo que va a durar durante mucho tiempo y al cual nos vamos a tener que acostumbrar, pero que ha puesto en evidencia las interioridades de un mundo global, una globalización injusta, y ha puesto en evidencia que la enfermedad es el producto, a su vez, de una enfermedad social que está acabando con nuestras capacidades de defensa y con nuestras posibilidades de interacción. Debe enseñarnos mucho en el futuro, pienso, lo que ha ocurrido, si somos inteligentes, si somos lo suficientemente voluntariosos para que eso se revierta realmente en un producto posterior de solidaridad mayor, pero hay intereses que se van a seguir interponiendo en ese camino de la solidaridad. Llegar a Italia para los médicos cubanos fue una experiencia extraordinaria. Primero tengo que decir que la edad promedio de los 38 miembros de la brigada, siempre decimos 38 médicos y enfermeros, pero yo soy el número 38. No me cuentan por lo general, pero estoy de esos 38 miembros de la brigada, a la que tuve el honor, el enorme, grandísimo privilegio de participar, de ser miembro de ella, la edad promedio era 41 años, bastante por debajo de la edad mía. 11 miembros de la brigada tenían menos de 35 años. ¿Sí? Estamos hablando de profesionales jóvenes, con ya todos especialistas, algunos con 2 especialidades. 12 de los miembros de la brigada habían estado anteriormente combatiendo el ébola en África Occidental, tenían la experiencia esa. Y precisamente esta es una de las fortalezas que tiene la brigada cubana y en general la medicina cubana. Y es que los cubanos han estado en todos esos rincones oscuros del mundo que con desprecio, a los que con desprecio se refería en su momento Bush, ¿no? Han estado en todos esos rincones, conocen las epidemias, las han combatido, tienen una experiencia médica acumulada muy importante, una experiencia sanitaria, epidemiológica muy importante acumulada. Y esta es una primera fortaleza. ¿Qué sucedió en Italia al llegar? Bueno, primero, encontramos a muchas personas que nos dieron todo su apoyo y su solidaridad. Nos sorprendió a veces algunos gestos que no podíamos calcular, ¿no? Es decir, estábamos en una residencia estudiantil y desde los edificios que estaban situados enfrente al nuestro colgaron banderas cubanas, nos aplaudían al asomarnos a las ventanas. Algo muy emocionante porque fueron personas que nunca conocimos, que nunca les estrechamos las manos, que nunca pudimos verlos de frente, porque nosotros no podíamos entrar a esos edificios y ellos no podían entrar al nuestro, estábamos en cuarentena, de manera absoluta todos, ¿no? Pero hubo muchas muestras de solidaridad que a nosotros nos conmovieron realmente. Italia no era Italia, era el norte de Italia, es decir, la parte más rica de Italia, no es ni siquiera el sur, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con la explicación que ha dado Isabel. Realmente en Italia, donde existía un sistema sanitario producto de aquella época en que se implementaron las políticas de bienestar social, existía un sistema sanitario bastante elaborado, bastante bueno en sentido general, pues todo eso fue revirtiéndose en los últimos años, producto de este desmontaje que produjo la caída del socialismo real, es decir, la unipolaridad momentánea que hubo en un momento dado. Fue debilitándose la medicina comunitaria. Y por otra parte, hay cierta, lo voy a decir de una forma, usando una palabra que no es bonita, pero que quizás refleja exactamente lo que quiero decir. Es decir, hay cierta arrogancia del primermundista, ¿no? que nunca concibió de una manera clara la posibilidad de que un virus pudiese poner de rodillas a toda la sociedad, ¿no? Se dice que en Milán, por ejemplo, ya cuando empezaba la pandemia a irrumpir en la ciudad,
Milán, ustedes saben que es una ciudad cosmopolita, es una ciudad, la ciudad de la moda, la ciudad de la industria. El eslogan era: Milán no se para, no se para. Es decir, era inconcebible, ¿no?, que eso sucediera, ¿no? Y realmente esta pandemia puso de rodillas a la sociedad italiana y al mundo, ¿no?, en sentido general. Los médicos cubanos traían una visión de la medicina diferente, más comprometida quizás. Pero también hay un elemento curioso, y es que llegaron y se encontraron con un hospital de campaña altamente tecnificado. La tecnología es de punta en el primer mundo. Y yo tengo que decir que esos muchachos que fueron, algunos son de pueblos muy pequeños del oriente del país o de las provincias más occidentales, de todos los lugares de Cuba, ¿no? Pueblos muy pequeños, personas con mucha experiencia en la medicina primaria y también en la medicina secundaria, pero no sin un acceso constante a la tecnología más sofisticada, en primer lugar por el bloqueo en el que Cuba vive. Y llegaron y se enfrentaron al hecho de que allí estaba, a pie de cama, una tecnología muy sofisticada que a ellos les parecía realmente tremendo, ¿no? Y aprendieron. Y creo que fue muy valioso para esos médicos y enfermeros el contacto y la relación con esos aparatos, esos sistemas. Pero ellos, ¿qué traían? ¿Qué podían dar a cambio? Bueno, daban un conocimiento y una práctica de la medicina clínica, de la clínica. Y aquí voy a decir algo, agregar algo, porque un médico quizás puede hablar con más detenimiento en qué consiste el método clínico, ¿no?, que es el método de observación, que tiene que ver con tocar al paciente, conversar con él, preguntarle de sus antecedentes, de lo que se siente, mirarlo. Pero hay algo más que está detrás de ese método clínico, y es la relación del médico con el paciente. Nosotros vivimos escenas extraordinarias, ¿no?, pacientes que terminaban contándole su vida al médico cubano, pacientes italianos, pacientes que el médico se intercambiaban el número para escribirse por WhatsApp, y el médico cubano, después que salía de la sala, ustedes saben que hay que ponerse un traje que es realmente agotador, ponérselo y estar con él trabajando durante mucho tiempo, y después que el médico salía, se quitaba el traje, se iba para la casa, el paciente seguía conversando por WhatsApp y de pronto le decía: por favor, usted no puede venir un momento porque quiero enseñarle algo. Y el médico volvía otra vez al hospital, volvía a ponerse toda la parafernalia aquella y entraba, ¿no?, a ver al paciente. Había una relación. Un cubano me decía, me contaba que una paciente perdió a la mamá estando dentro del hospital. Por cierto, una paciente rumana. Tenía toda la familia en Rumanía, había ido a trabajar a Italia y enviarle dinero a su familia, ¿no? Y entonces la mamá falleció en Rumanía, pero entonces el primero que se enteró de todos sus conocidos en Italia fue el médico cubano. ¿Por qué? Porque inmediatamente que tuvo la noticia se lo comunicó por WhatsApp. Sí, había una relación humana que se saltaba cualquier estereotipo o cualquier relación. Yo siempre anoto esto, clasista, porque también en el sistema de relaciones entre médicos y pacientes se establece también una distancia de clase, ¿no? Y esto, no ya en Italia, sino en cualquier lugar del mundo, siempre ha sido algo que facilita mucho la comunicación para el médico cubano, que lo hace saltarse ese esquema maniqueo de que existe una guerra de civilización, cuando en realidad lo que existe es una guerra de clases, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, esto fue una característica constante, ¿no? El médico italiano acostumbrado, con cierta lógica, a asesorarse especialmente de todos los aparatos, la tecnología ultramoderna que tenía a su disposición. El médico cubano, que aprendió a manejar esa tecnología, porque además no la despreciamos, por supuesto quisiéramos tenerla en Cuba, pero prefería y ponía en primer lugar tocar al paciente, conversar con él, tener esa relación directa con el enfermo. Y creo que hay un intercambio de saberes muy importante. Los médicos italianos al final terminaron haciendo lo mismo
y que los cubanos aprendieron a manejar esa tecnología. Hubo la jefa de enfermeros del hospital donde estábamos, dijo una frase que si no la hubiera dicho ella, yo no la diría, pero la dijo ella, ¿no? Y es que dijo así: los médicos cubanos nos enseñaron a que hay que tocar a los pacientes, que hay que auscultar a los pacientes, que hay que hablar con los pacientes, y eso parece una cosa tan elemental que, sin embargo, de alguna manera ellos lo habían perdido o habían relegado. Quiero decir que la presencia de los médicos cubanos, médicos y enfermeros cubanos en Italia, se produjo sin cobro alguno por parte del gobierno cubano. Es decir, los médicos solo recibieron, bueno, obviamente almuerzo y comida, almuerzo y comida, una cama donde dormir, muy modesta, una residencia estudiantil, pero era suficiente, por supuesto, y un estipendio que le dio Cuba. El gobierno de Cuba fue el que le pagó el estipendio a los médicos cubanos. ¿Sí? Porque toda la propaganda en torno a los grandes réditos que Cuba obtiene de cada una de estas acciones se desmorona. Estamos hablando de un país muy pobre, bloqueado, bueno, muy pobre según los estándares. Estoy de acuerdo también que el concepto de desarrollo tiene sus... habría que profundizar un poco en qué entendemos por desarrollo, ¿no? Pero efectivamente un país bloqueado económicamente, financieramente, comercialmente, y que además en un momento en que ese bloqueo se intensificaba, en que ese bloqueo se hacía todavía más duro, y por otra parte teníamos a un país rico, iba a un país rico, y sin embargo el país pobre no le cobró al país rico. Nosotros tuvimos algunas experiencias muy interesantes, muy interesantes. Fuimos, por ejemplo, a dar charlas epidemiológicas a dormitorios para personas que viven en la calle, en Turín. Es decir, le fuimos a dar charlas, muchas de ellas son emigrantes. Estamos hablando porque era un dormitorio especialmente de mujeres. Y había mujeres de muchos lugares, pero bueno, especialmente de algunas de africanas, nigerianas, humanas, eran fundamentalmente las que más abundaban, marroquíes habían también, habían italianas también, pero bueno, en menor cuantía. Y los médicos cubanos fueron los epidemiólogos y ofrecieron charlas para orientarlas, porque eran mujeres que dormían de forma muy esporádica en ese lugar. Era un lugar donde no podían quedarse todo el tiempo, sino que iban, era un salvavidas en el asfalto, ¿no? Iban alguna que otra vez y se quedaban allí, pero algunas ejercían la prostitución, sí, algunas de ellas eran mujeres que habían sido traficadas y que vivían en esas condiciones, eran ilegales, vivían en esas condiciones en Turín. Esa fue una experiencia interesante. Los epidemiólogos ayudaron también a establecer las normas de los parques, para que los parques en Turín, que hay parques bellísimos en Turín, Turín es una ciudad muy bonita, en esos parques pudieran jugar los niños, pero ¿cuáles eran las medidas epidemiológicas que tenían que existir para que los niños fueran al parque? Es decir, ahí hubo un intercambio entre epidemiólogos italianos y epidemiólogos cubanos que fue fructífero. Visitamos todos esos lugares y pienso que fue una experiencia extraordinaria. Fue una experiencia extraordinaria viviendo en una ciudad grande. Sin embargo, recogimos el aprecio, el amor, en primer lugar, de los propios médicos y enfermeros del hospital, los pacientes, que casi todos escribieron cartas antes de irse de agradecimiento, y después de una población que parecía no enterarse, porque ustedes saben que es una gran ciudad, 38 personas en una gran ciudad, es algo que no puede no sonar mucho, y además la prensa no le da mucha publicidad. No se portó mal la prensa, era muy difícil que hablara mal de los médicos cubanos en esas condiciones, pero tampoco nos daba una gran propaganda. Saldrán algunos documentales, se hicieron algunos documentales por italianos y por cubanos que pienso que pueden ser documentos importantes en esta batalla. Pronto saldrá un libro mío sobre este tema, puedo anunciarlo también, pero pienso que cada cubano que estuvo en Turín y en Crema, en Lombardía,
se fue enriquecido y se fue también, ¿por qué no?, con un cariño especial hacia el pueblo italiano, que lo recibió de una manera muy especial y lo atendió también de esa forma. Yo creo que fue uno de los momentos más emocionantes de la pandemia, cuando de repente un día estábamos viendo la televisión aquí en España y aparecen los médicos cubanos. Creo que es la única imagen que ha salido, por desgracia, del aterrizaje de los médicos cubanos en la televisión española, fue por lo menos en la televisión pública española. Y fue uno de los momentos más emocionantes, por lo menos como lo vivimos desde aquí, desde Valencia, y la gente de la solidaridad, ver a los médicos cubanos aterrizando en Italia con esa gran recepción que les hicieron, pues nos dio a todos un poquito de aliento y un poquito de esperanza. Continuamos con la mesa redonda, compañeros, compañeras. Hemos terminado la primera parte. Vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas. Volvemos a empezar en esta ocasión con el doctor Michel Cabrera. Doctor, Cuba posee, como ya hemos podido observar a lo largo de lo que llevamos de conversación, una larga trayectoria de solidaridad internacional. ¿Nos puede decir en qué principios se sustenta esta solidaridad y cómo valora estos 15 años de vida del contingente Henry Reed en concreto? Sí, cómo no, Rocío. La labor del contingente Henry Reed se sustenta en 4 principios fundamentales. El primero, por supuesto, la defensa y el ejercicio del derecho humano a la salud, que por supuesto para nosotros parece algo cotidiano, para los cubanos, la posibilidad de tener la cobertura universal de salud, poder llegar a cada una de las viviendas, de las casas de cada persona. Eso no pasa en el mundo, sabemos que no es así, porque ya tenemos experiencia de colaboración en más de 124 países de este mundo, y hemos compartido con cada uno de esos pueblos en muchos casos la imposibilidad de poder acceder gratuitamente, sobre todo, a los servicios de salud. Entonces, ese es el principal principio en el cual se basa nuestro trabajo, pero también, por supuesto, está el principio al derecho humano a la paz, que por supuesto es inherente a todo el derecho, que incluye el derecho a la vida. Y por tanto, cuando logramos llegar a esos lugares, cuando podemos mejorar la atención médica de cada uno de esos pueblos, pequeños pueblos, lugares recónditos donde no llega ningún otro médico, nosotros sentimos que estamos aportando también a la paz. El tercer principio que siempre llevamos como bandera es el humanismo. Y el humanismo que ratifica, por supuesto, la dignidad del ser humano a partir de todo lo que implica la base de igualdad, de justicia social que puede contribuir ese humanismo. Y el cuarto principio que tenemos concebido, identificado dentro del trabajo de nuestra brigada Henry Reed, y ya se ha mencionado bastante en este panel, es la solidaridad, que por supuesto une a los hombres, une a los pueblos, que nos permite, por supuesto, brindar bienestar a los demás, es decir, nosotros aportar, pero también nosotros sentirnos satisfechos con todas las acciones que hacemos, todo lo que podemos hacer por este mundo. Y en sentido general, sobre la base de esos 2 principios, nació la brigada Henry Reed en el año 2005, creado por nuestro comandante en jefe Fidel, a partir de los acontecimientos, de todos los daños que dejó el huracán Katrina en el sur de Estados Unidos. Y en menos de una semana teníamos dispuestos a ir a cumplir una misión internacionalista como parte del contingente Henry Reed, 10.000 profesionales de la salud, entre médicos y otros profesionales de la salud. 10.000 dispuestos a ir a ayudar al pueblo norteamericano afectado por aquel huracán que dejó más de 1.336 muertos, muchos daños materiales, y a pesar de la voluntad de nuestro pueblo, de nuestro gobierno, ayudar a los Estados Unidos en ese momento crítico de su vida social, no fue aceptada por el entonces presidente George W. Bush. Pero posteriormente de la creación del contingente, casi inmediato,
salió de ese grupo de 10.000 personas, 10.000 profesionales dispuestos a salir hacia New York, salió una brigada a Guatemala. Y posteriormente, en el mes de octubre de ese mismo año, de 2005, salió una brigada, una inmensa brigada, a atender al pueblo pakistaní que fue afectado por aquel gran terremoto. Y de ahí nacieron las brigadas Henry Reed. Brigadas Henry Reed que hoy contamos por 85. Es decir, que hoy hemos enviado al mundo 85 brigadas Henry Reed en total. De ellas, 56 en este año, a partir de la salida de la primera que ya les explicaba, en el 15 de marzo del año pasado, hemos enviado en lo que va de año 56 brigadas médicas a 40 países para atender la COVID. Pero además hemos enviado brigadas médicas para atender la epidemia del ébola. Yo creo que no podemos hablar de la brigada Henry Reed sin hablar del acontecimiento, de la afectación en África Occidental por el ébola, y que inmediatamente que la Organización Mundial de la Salud emitió en un comunicado la solicitud de apoyo a todos los países del mundo en cuanto a la prevención o al enfrentamiento a la epidemia del ébola, tuvimos nosotros acá en Cuba 5.000 profesionales de la salud dispuestos a ir a combatir el ébola. De ellos se seleccionaron 500, y de esos 500 que se capacitaron para enfrentar, partieron hacia Sierra Leona, Liberia y Guinea-Conakry 256 compañeros. 256 compañeros que estuvieron más de 6 meses combatiendo aquella epidemia muy mortal, que de esos 256 se nos enfermó uno, y por suerte lo pudimos traer hacia Cuba, y después pidió volver a Sierra Leona, y allí estuvo hasta el final de la epidemia. Atendieron más de 2.000 pacientes afectados de ébola. Yo creo que es un ejemplo de lo que ha sido la Henry Reed en estos más de 15 años, y por supuesto, ni hablar de todo lo que hemos podido aportar, es decir, apoyar al mundo, a los diferentes pueblos en esta última etapa crítica del mundo, es decir, con toda la afección de la pandemia, que actualmente decirle que de esas 56 brigadas que han salido a atender a la COVID, ya nosotros hemos regresado a Cuba más de 25, pero constantemente seguimos recibiendo solicitudes de los diferentes países, y hemos recientemente enviado 3 brigadas médicas y continúan llegándonos solicitudes. Por supuesto, el mundo siempre va a poder contar con el apoyo de Cuba siempre que lo necesite, y siempre va a poder contar con la participación de las brigadas Henry Reed en situaciones de desastre, epidemia, como hemos venido haciendo hasta ahora. Para darte algunos detalles, Rocío, hasta este minuto hemos atendido, en lo que va de pandemia, 1.116.602 personas. Hemos salvado 22.926 vidas, y han participado 4.941 colaboradores nuestros en el enfrentamiento a la COVID. Y de ellos, yo creo que hay que resaltarlo, 57.6% son mujeres. Así que ahí han estado presentes nuestras mujeres combatiendo la COVID. Yo creo que en sentido general, y a modo de resumen, podemos decir que en estos 15 años del contingente, de la dirección del contingente Henry Reed, ha formado parte de los esfuerzos internacionales por incrementar la cooperación en materia de salud entre las naciones. Y como les decía, en este periodo hemos enviado 85 brigadas, de ellas 56 para el enfrentamiento a la COVID, pero las 3 del ébola, 2 para combatir la epidemia de cólera, 24 frente a la urgencia de desastres naturales, inundaciones, terremotos y huracanes. Y por supuesto el mundo va a poder seguir contando con las brigadas Henry Reed cada vez que lo necesite. Bueno, los datos que acaba de dar el doctor me parece que hablan por sí solos. 85 brigadas Henry Reed en estos 15 años, 56
para luchar contra la COVID. Esto es algo que el mundo desconoce, por desgracia, es algo que el mundo tiene que conocer. Nosotros no nos vamos a cansar de explicar cuál es la función de la Brigada Henry Reed. Ya en su momento hablamos mucho de esto, como bien ha comentado el doctor, cuando fueron a luchar contra el ébola África, gracias, entre otras cosas, al libro que hemos comentado antes, al libro Zona Roja, que escribió el compañero Enrique Ubieta, y un documental que también presentamos aquí y a lo largo de todo el Estado español. Vamos a seguir con esta tarea de visibilizar lo importante que están haciendo las brigadas. Ahora vamos a continuar precisamente con el compañero Enrique Ubieta otra vez. Enrique, vamos a hablar de las lecciones, no puedo decir tras el COVID, porque por desgracia sigue aquí, sigue muy presente y estamos ahora mismo de lleno en la tercera ola, por lo menos en España, y sé que en Cuba los datos están últimamente también un poco preocupantes. Sin embargo, después de este primer año de COVID, ¿qué ideas nos ha dejado esta crisis respecto a Cuba y a su revolución? Y sobre todo me gustaría también saber si crees que esto va a ayudar a cambiar la percepción tan mediatizada que hay sobre Cuba en el mundo occidental. Bueno, eso es difícil saberlo. Los pueblos a veces, no los pueblos, pero en general el mecanismo que existe de distribución de la información y de control de la información hace que las personas terminen olvidando rápidamente, en sentido general, las cosas que ocurren, porque son superpuestas, la información se superpone una a la otra y termina sepultando a la anterior. Pero hay algo cierto, algo que fue una demostración muy evidente de que el mundo sí sabe lo que Cuba ha hecho y lo que Cuba hace con respecto a la solidaridad internacionalista en el ámbito de la medicina y la sanidad. Y es que, a pesar de la campaña que ya se había intensificado contra los médicos cubanos, contra las brigadas cubanas, de la prácticamente expulsión de los médicos cubanos por gobiernos muy afines al de Trump en Estados Unidos, como en Brasil, después en Ecuador y en Bolivia. A pesar de todo esto, cuando se produce una crisis tan grave como el coronavirus, como la COVID-19, los gobiernos que no eran amigos de Cuba, no son amigos de Cuba en un sentido ideológico, vamos a decirlo de esa forma, esos gobiernos, que algunos incluso son aliados de los Estados Unidos, ¿a dónde se viraron a pedir médicos? Se viraron a pedir médicos a Cuba, lo cual de alguna manera nos da la idea de que esa campaña de descrédito es superficial, porque en el fondo se sabe lo que ha hecho el país. Se sabe que el país tiene capacidad para enviar brigadas médicas de una forma muy rápida y con especialistas altamente calificados y con un gran sentido de entrega a la hora de salvar vidas y de colaborar en los lugares donde estén. Especialistas que no hablan de política, no se intrometen en los asuntos internos de los países a donde van. Especialistas que colaboran con todas las autoridades que están establecidas, aun cuando sean autoridades que no comulguen, digamos, con los ideales de estos médicos y estos enfermeros que llegan a ayudarlos, que cubran a los ricos y a los pobres, ¿no? Que están dispuestos a entregar, a situarse en posiciones de peligro para sus propias vidas sin exigir altos salarios ni grandes prebendas. Es decir, esto solo lo puede hacer Cuba. Yo lo digo con orgullo y no porque seamos cubanos. Lo hace Cuba porque tiene una revolución. Y lo hace Cuba porque ha educado durante generaciones y generaciones a sus hijos en ese espíritu de la solidaridad. Por eso lo puede hacer. Yo digo que los médicos de la Henry Reed son un poco como los bomberos, ¿no? Es decir, es un símil un poco extraño, pero ellos están apuntados en listas voluntarias donde han expuesto su deseo de participar y están llevando su vida normal, pero un día suena la campana y alguien los llama y les dice, dentro de 5 horas tienes que estar aquí. Y en ese momento se interrumpe su vida, totalmente, se interrumpe.
La esposa sabe que lo va a perder por un tiempo, no sabe por qué tiempo, porque es solo cuando el fuego se apague, el fuego digamos, metafórico del que estoy hablando. El lugar donde trabaja sabe que lo va a perder por un tiempo, pero no lo puede despedir. ¿Sí? Incluso le va a pagar el salario íntegro mientras esté fuera. ¿Sí? Hay un sistema creado que no existe en ningún otro lugar del mundo y que permite que Cuba, que tiene uno de los índices per cápita de médicos más altos del mundo, hay que decirlo también porque de dónde salen todos esos médicos, cómo no se deja de atender a la población en Cuba, no se deja de dar asistencia, pues pueden hacer este viaje sin afectar la salud pública interna del país. Yo quería comentar que, por ejemplo, dos cosas concretas para que se entienda cómo se manipula la información y cómo la información está siempre sujeta a intereses políticos. Me refiero a la información de las grandes transnacionales. Por ejemplo, el New York Times, cuando se estaba gestando el restablecimiento de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y los médicos cubanos estaban en África combatiendo el ébola, publicó una serie de reportajes elogiando a los médicos cubanos, pero en términos muy absolutos y muy justos, yo diría. Incluso cuestionándose la política que existía hasta ese momento de hacer que los médicos traicionaran en el sentido de su vocación, más que en el sentido del concepto de la revolución. No, traicionar en el sentido de que tú vas a ayudar a un pueblo, a un país, y si abandonas esa tarea por un ofrecimiento de dinero, es una especie de traición a tu propia profesión. Pero esto que se incentivó tanto en un momento determinado fue mínimo. Es decir, muy pocos médicos, tomando esto en cifras reales, muy pocos médicos hicieron ese tipo de dejación, digamos, de sus principios. Y esto se criticaba en los reportajes. Llega Trump al poder, se revierte la política y el propio New York Times, pero no, peor todavía, uno de los autores de esos reportajes que habían elogiado a los médicos cubanos, escribe un nuevo reportaje hablando de los médicos cubanos como esclavos, los médicos cubanos como personas que tienen que sacrificarse porque todo es por dinero. Ellos no consiguen otra cosa que no sea por dinero. Realmente yo los entiendo también, ¿no? Tener un concepto diferente les resulta difícil. Vuelve a invertir los términos en la época de Trump. ¿Qué les digo además? Que el New York Times, el mismo periódico, estamos hablando del mismo periódico, unos meses antes de la toma de posesión de Biden, ya cuando era evidente que estaba ganando, que iba a ganar las elecciones, hay un cambio, empieza a percibirse un cambio de posición política por intereses políticos, aparece un gran reportaje defendiendo nuevamente a los médicos cubanos y criticando el hecho de que Brasil los haya expulsado, porque todo el alto índice de enfermos que tenía Brasil, en parte es el resultado también de haber expulsado a los médicos cubanos que estaban cubriendo zonas que todavía hoy permanecen sin atención médica en ese gran país que es Brasil, ¿no? Es decir, esto es un primer elemento que quiero decir, es tres momentos de un mismo órgano de prensa que responden a tres momentos políticos con respecto a Cuba. Y otra cuestión, a principios de año, ya en medio de la pandemia, Trump decide hacer lo que suele hacer el imperialismo, ponerle la rodilla en el cuello a los paisitos que se rebelan, es decir, algo similar a lo que hizo el policía con el afroamericano que resultó muerto mientras estaba esposado en el piso. Hay que entender que no se trata de un policía malo ni de un presidente malo, sino que todo esto responde a una lógica del sistema, ¿no? Claro, Trump la llevó al extremo. Trump rodea a Venezuela por el Caribe con buques de guerra. ¿Sí? Hay una concentración de buques de guerra, de helicópteros, aviones. La descripción que hacía la BBC de todos esos aviones y esos
helicópteros parecía la descripción de un videojuego de guerra, ¿no? Sí, y cada uno de los aparatos más sofisticados y más mortíferos, ¿no? En el momento en que Cuba estaba enfrentando ya los primeros enfermos de la pandemia, los primeros momentos de la pandemia, Estados Unidos estaba tratando de impedir que llegaran alimentos a Cuba, que llegaran medicinas, que llegara petróleo a Cuba y a Venezuela. Y en ese contexto, Cuba enviaba simultáneamente, fueron dos cosas que pasaron al mismo tiempo. Cuba estaba enviando médicos y enfermeros a prácticamente todas las islas del Caribe, incluyendo las islas, por primera vez, que estaban o que están subordinadas a Gran Bretaña y a Francia, ¿no? Todavía son posesiones coloniales. Y a países como México, en el propio Caribe, México, por ejemplo Honduras, por ejemplo Venezuela, también en el contexto de la pandemia. Es decir, que dos posiciones totalmente diferentes. Estados Unidos bloqueando a Venezuela con el armamento más sofisticado que tenía, Cuba enviando médicos y enfermeros. Y recuerdo esa frase de Fidel, ¿no? Médicos y no bombas, ¿no? Esa frase magnífica que apareció después en un mural magnífico que hicieron unos jóvenes italianos en Turín, en un gran parque, pintaron un mural donde aparecía Fidel en el mismo centro, aparecían unos médicos con el nasobuco en una esquina y arriba decía médicos y no bombas. Eso es lo que significa la colaboración médica cubana en el mundo, lo que significa la Henry Reeve, que es el concepto ese de la solidaridad entre todos los pueblos, por encima incluso de ideologías, por encima incluso de intereses de tipo económico. Esa solidaridad expresa en sí misma, no hay que hablar más nada, expresa en sí misma lo que es la revolución cubana. Vamos a continuar con la compañera Isabel de la Cruz y vamos a hablar también de las lecciones que nos ha traído la crisis del COVID-19. ¿Qué nos aporta Cuba con su internacionalismo solidario a las sociedades europeas neoliberales y a los movimientos sociopolíticos de izquierdas? ¿Y por qué hay que seguir militando en la solidaridad con Cuba? El COVID, o esta que dices tú, la crisis del COVID, esta pandemia, ha evidenciado un montón de cosas si queremos mirarlas. Ahí está la cuestión de querer o no querer aprender las lecciones que se te dan, ¿no? La COVID ha evidenciado, primero que nada, el destrozo ecológico. No, si estamos destruyendo todo, tendremos más pandemias, tendremos barbaridades, cambio climático, todo. Esa evidencia clara del destrozo absoluto de todo el planeta que estamos llevando a cabo y que no parece querer parar o que no se va a parar a pesar de COVID-19, del 20 y del 21, por un lado. Nos ha evidenciado, como decíamos antes, el mundo en el que vivimos. Dices tú, estos países neoliberales y los movimientos que estamos en ellos. Ha evidenciado la fragilidad total de un sistema que creíamos fuerte, eterno y demás. Ya hablamos un poco antes esto. Ha evidenciado cómo el sistema capitalista, los estados dependientes están bajo este sistema, son incapaces. Y no porque no quieran, sino porque no pueden. Esto es una cosa que tenemos que tener clara. No lo hacen por pura maldad. Yo no digo que sean buenos, pero no es por pura maldad que hagan las cosas. Es por pura incapacidad. No pueden. Yo estoy segura de que a alguno le gustaría poder volver a los momentos anteriores donde los trabajadores estaban tan contentos, sus vacaciones pagadas, un trabajo para toda la vida, teníamos tele, teníamos coche, todas esas cosas que ya, vamos, un trabajo para toda la vida hoy no lo sueña, vamos, ya, bueno, en fin, me callo. O sea, nadie. El derecho a una vivienda, olvídate ya. O sea, olvídate ya porque eso ya entra en casi en lo utópico absoluto, en sueños. La salud al alcance de los que la puedan pagar. La educación, al paso que vamos, no te digo nada, dónde estamos parados y lo que está pasando con nuestras universidades
a partir ya de Bolonia y demás. Es decir, es incapacidad, no es porque no quieran, les gustaría que pudiera la gente estar tranquilita, que tal. Porque también eso de alguna manera, cuando la gente estábamos, digamos, vivíamos más o menos bien, pues tampoco se protestaba mucho, porque ¿para qué quiero yo el socialismo con lo bien que vivo en el capitalismo, ¿no? Sobre todo si me muestran las imágenes terribles de la vida al otro lado, ¿no? Después de que ya no teníamos enemigo, pues ya ¿para qué nos tienen que tener contentos? Pues ya se acabó lo que se daba y esto se ha evidenció ya con las primeras crisis, pero vamos, creo que ahora es patente, evidente, que se mueran tropecientos ancianos en unas residencias porque no les llevan a un hospital. ¿Esto qué evidencia? Incapacidad. Incapacidad absoluta. Todo esto nos lo ha puesto ahí claramente el COVID encima de la mesa. Ahora estábamos comentando antes, en Cuba están preocupadísimos porque han tenido un repunte, ahí no sé qué, de 50 casos, una cosa así. Dice, jolín, nosotros que vamos a 3.000 diarios, ¿qué hacemos? Nos metemos debajo de la cama y no salimos hasta que esto pase. Porque si hay que asustarse, claro, esa es la diferencia. La diferencia de un Estado que se preocupa, que se ocupa del bienestar de su población y del que no. Nosotros 3.000 y pico casos, pero no te preocupes, mañana todos a trabajar, nos metemos en el metro, nos metemos en el autobús, vamos como sardinas en lata y después nos dicen que nos contagiamos en casa. Porque claro, la familia es malísima. Es lo que tienen nuestras familias, que te contagian de coronavirus. No te contagian nunca en el autobús, aunque vaya petado. No te contagias en el metro donde no cabe ni un alfiler. No te contagias en el trabajo. No, te contagias solo en casa. Ay, con los amigos. Eso también, que son muy malos también. Es decir, claro, esa es la diferencia. La diferencia es que los compañeros cubanos de la sanidad están preocupadísimos porque tienen un repunte que hemos hecho mal. Aquí, ¿qué nos dicen? Si hay repuntes es porque os portáis mal. ¿Quién? La población. Y cargan la responsabilidad de todo sobre cada uno de nosotros, cada una de nosotras. Esto una vez más muestra incapacidad, aparte de otras cosas feas, ¿no? Es decir, todo esto está claro. En Cuba tienen ese problema que ha pasado en China, una ciudad de 11 millones de habitantes confinada, porque había no sé qué casos, 100 casos. Claro, ¿quién puede llevar a cabo estos elementos? ¿Quién puede hacer cosas que realmente cuiden la salud de la gente en un caso de pandemia como esta, que es bastante fastidiada? ¿Quién puede poner en cuestión que la dicotomía salud-economía no es una dicotomía, es una barbaridad? ¿Quién puede hacer esas cosas? Aquí, si dejamos de ir a trabajar, bueno, no vamos a dejar, no nos van a confinar porque primero la economía no se puede parar, no paremos el verano, el turismo tiene que venir. ¿Por qué? Porque al final es una cosa muy simple. Las grandes empresas quieren que sus trabajadores vayan a trabajar. A pesar de que en muchos casos estamos pagando ERTES del dinero de todos, el 70% de los salarios, pero los trabajadores siguen yendo a trabajar. Tenemos que ir a trabajar, porque no se puede parar la economía. ¿Por qué no se puede parar la economía? ¿Por qué no se puede parar la economía? Claro, porque no es una economía de todos, es una economía de unos pocos, porque la sociedad no tiene control sobre la economía, ni siquiera el gobierno, no tienen control, porque el control de la economía está en otras manos, en grandes empresas que son las que organizan el tema. Y no van a dejar ahí. Obreros hay muchos. Trabajadoras hay muchas. Que, por cierto, estamos siendo bien golpeadas las mujeres en esta pandemia, porque tenemos trabajos precarios, mal pagados y absolutamente riesgosos. Eso también hay que decirlo. Desde, todo esto se ha evidenciado. ¿Por qué no ocurren las mismas cosas en otro lugar? Porque si tú tienes una economía planificada, una economía donde el Estado puede realmente intervenir, puedes tomar decisiones. Y decir, si a esto hay que pararlo, se para. Si tenemos que aguantar con lo que sea, aguantamos. Si tenemos que mañana tal, tiramos. Pero eso es cuando tú tienes una economía planificada donde el Estado realmente interviene en la economía, no en nuestras sociedades donde la economía no puede ser intervenida. Va por su lado, con otros intereses. Por lo tanto, obviamente, no van a parar nada, porque en esto lo que se evidencia también es que es más importante, digamos, el bienestar económico de algunos que la salud del resto. Eso es así. Yo creo que si de ahí nos sacamos ya claramente lecciones, decía antes el compañero, es que Cuba, es que esto es la revolución. Pues claro,
Pues claro. A ver, si no sacamos ya una lección claritita, y es que este sistema es asesino. Y lo es, bueno, en miles de vertientes, no solo con esto. Podemos ver todas las guerras y todo lo que tenemos por ahí, todo lo demás. Que no le preocupa nuestra vida, no le preocupa nuestra salud realmente, más allá de los costes económicos. O sea, entonces, si no vemos esto ya, si no vemos que para enfrentar incluso una cuestión de salud como esta, se enfrentan claramente ¿dónde? Países bloqueados, países maltratados, como es Cuba, como es Venezuela. Pero si Venezuela está teniendo más éxito contra la COVID que nosotros, y están ya, no es que estén en UNAI, están por debajo del AI, porque ya no tienen ni economía los pobres para no tener, o sea, porque están ya donde están, pero tienen un Estado que toma medidas, tienen un Estado. Esto es lo que tenemos que aprender. Y si los movimientos que decimos de izquierdas aquí, si la gente que somos de izquierdas, pero de izquierda de verdad, por favor, ya, o sea, no tomamos claramente esto en serio y empezamos a trabajar ya de una vez por lo que hay que trabajar y dejarnos de empezar a ver si el capitalismo es un poquito más bueno, si le sacamos algunas concesiones, si va, que puede ser bueno, si a lo mejor, si pasa esta crisis, luego podemos volver a estar bien como antes, porque tiene una cara buena. El capitalismo no tiene ninguna cara buena. No la tiene ni aquí, que somos, digamos, los que mejor hemos vivido durante mucho tiempo, y no para el resto del mundo. El resto del mundo, vamos, ha sido masacre en absoluta. Es decir, esto tenemos que aprenderlo. Y Cuba nos ha dado esa lección. Porque Cuba ha podido tener unos datos de control de la pandemia absolutamente, vamos, que son espectaculares, ¿no? Y decía, bueno, de envidia, o sea, para estar todo el día diciendo, pero vamos a ver, que me muero de envidia mirando a esta gente. Y encima, no sé, de poder hacer esto en su casa, se permiten el lujo de mandar un montón de gente, de sanitarios y sanitarias, a otros países para echar una mano porque pueden hacerlo y porque quieren hacerlo y porque piensan que también deben aportar esa solidaridad internacionalista afuera. Si todo esto no lo aprendemos ya, los movimientos de las izquierdas, realmente tenemos muy poco que hacer ya en lo que va de tiempo. Espero que aprendamos de verdad, que esta vez alguna lección nos quede, porque si no volveremos a nada. Yo no sé cuándo va a pasar la COVID, pero aún le queda tiempo y no va a ser bonito. No va a ser bonito. Y si de aquí no sacamos las lecciones claras de lo que tenemos que hacer cara a construir una sociedad diferente, una sociedad que tenga en cuenta a las personas, que se ocupe de las cosas importantes de la vida, de los cuidados, de las cosas importantes de la vida y de nuestro planeta y de la naturaleza, que se ocupe de lo que de verdad importa. Si no sacamos esa lección y no empezamos a trabajar, estamos condenados. Muchas gracias, Isabel, por tu brillante intervención y por poner bien en contexto lo que está significando la COVID en un país como España, porque aquí estamos para hablar de Cuba, evidentemente, pero nunca viene mal hacer una comparación tan lúcida como la que acabas de hacer, porque la situación que estamos viviendo aquí es absolutamente alarmante y efectivamente antes de abrir el directo estábamos comentando con los compañeros, nos estaban diciendo que estaban preocupados porque habían tenido un ligero ascenso en el número de contagios y eso, lo que nos comentaban ellos, era lo mínimo que hemos tenido nosotros en un día muy bueno de pocos contagios y allí ya están preocupados y ya están actuando. Las comparaciones son odiosas, dicen, sobre todo cuando estás desde este punto en el que pues, estamos peor que estábamos en marzo, cuando estábamos encerrados en casa, y aquí parece que hay un poco de normalidad. Pero, en fin, continuamos, pasamos a la última ronda de preguntas y comenzamos con el compañero Enrique Ubieta. Enrique, Estados Unidos impulsó una campaña de desprestigio, una más, de la solidaridad médica cubana, acusando nada más y nada menos que de esclavitud al gobierno cubano. ¿Qué se está escondiendo detrás de esta nueva manipulación mediática por parte de Estados Unidos? ¿Y cómo podemos combatir esa manipulación desde la batalla de ideas? Sí, realmente existe una doble persecución y una intención doble con todas estas medidas. Una es de índole económico, pero no podemos reducirla solo al tema económico.
hay otra dimensión del problema que yo diría que es moral. ¿Por qué? En efecto, Cuba es un país que no tiene grandes recursos naturales. Su mayor recurso hoy lo creó la revolución, que es el potencial de conocimiento que tienen sus profesionales. Y paralelo a ese potencial de conocimiento también la educación solidaria en la que se forma, que no se ven a sí mismos como personas que van en camino a hacerse ricos, millonarios y que a toda costa tienen que seguir ese rumbo en la vida. Es decir, ese es el gran potencial que tiene Cuba hoy, más que cualquier otro. No tiene petróleo, tiene minas de oro, en fin. Bueno, quizás ha sido una suerte no tener petróleo, ¿no? Estando tan cerca de los Estados Unidos. Pero nos están bloqueando, están impidiendo que llegue el petróleo, que lleguen los alimentos, que nosotros podamos hacer transacciones con otros países. Los bancos no nos dan crédito. Y Cuba, que ha practicado la solidaridad de manera gratuita a lo largo de décadas y décadas, porque es decir, la palabra gratuita me suena mal cuando yo la asocio a la solidaridad, no tiene sentido, ¿no? Es decir, son cosas excluyentes, ¿no? Pero quiero hacer énfasis en algo concreto, y es el hecho de que jamás la solidaridad cubana fue pensada en términos económicos. Siempre hubo una solidaridad que se ejerció de manera natural, porque la sociedad que nosotros intentamos construir tiene como esencia, como núcleo básico de existencia, la solidaridad. Pero si queremos construirla adentro, no podemos dejar de ejercerla afuera. Si no es posible limitar. Usted no puede ser solidario en los límites de su casa o de su cuadra o de su barrio. O lo es o no lo es. Sencillamente así, ¿no? Y el concepto de los revolucionarios es ese, ¿no? La solidaridad es la base de la sociedad que nosotros queremos construir. Y esto se ha ido formando durante años. La ejercimos cuando algunos pueblos intentaron ser sojuzgados de manera violenta en otros lugares del mundo en apoyo a esos pueblos. Pero la ejercimos desde el primer momento en el campo de la medicina, porque es un campo hermoso, humanitario, donde se salvan vidas concretas. Y los médicos cubanos, desde los años 60, los primeros años 60, estuvieron en Argelia, estuvieron en América Latina, en muchos lugares del mundo, brindando esa solidaridad. Ahora, en los finales de los años 90, donde la crisis, es decir, la desaparición del campo socialista, el recrudecimiento del bloqueo, etcétera, obligaron al país a hacer convenios con aquellos estados, aquellas naciones que tenían mayores recursos para que hubiese cierta compensación económica ante lo que se estaba ofreciendo, que realmente era de alguna manera una sangría también desde el punto de vista económico para Cuba. Cuba había fundado en los años después del Michi y el George, en el 99, en Centroamérica y Haití, una escuela latinoamericana de medicina donde venían a estudiar incluso estudiantes norteamericanos, pobres, y venían a estudiar a Cuba gratuitamente. Pero Cuba hizo algunos convenios con países petroleros, árabes, con países como Sudáfrica, con países, por ejemplo, como Brasil, con más recursos, donde Cuba percibía una ganancia. Esa ganancia, por supuesto, está en la mira de los Estados Unidos, que intentan estrangular todo ingreso económico a Cuba. Era un ingreso que se revertía en la propia salud, o que se revierte en la propia salud, pero también había que impedir ese ingreso. Por otra parte, Cuba no dejó nunca de ofrecer una ayuda solidaria sin ningún tipo de remuneración en países pobres, como por ejemplo Haití. No nos hemos ido de Haití desde el año 98, 99. Hemos estado ahí en todas sus crisis de huracanes, de epidemias, guerras internas. Ahí han estado los médicos cubanos y los enfermeros cubanos trabajando de una manera altruista. Sí, esto es un elemento. Yo creo que hay que poner ese elemento sobre la mesa, pero inmediatamente pasar al segundo punto. Bueno, hay un segundo punto en esta ecuación que no puede subvalorarse y no puede olvidarse, porque el imperialismo está interesado en que no se anote. Y es el hecho de que estos médicos y enfermeros cubanos constituyen de alguna manera la vanguardia del ideal social de una sociedad nueva, diferente que queremos construir.
el hecho de que existan médicos y enfermeros que acudan a los lugares más alejados, con menos condiciones, que no exijan grandes salarios, que no exijan grandes recompensas, que se alejen con esa voluntad de salvar vidas aún a expensas de la propia vida. La existencia de esos médicos y enfermeros es subversiva para un sistema de relaciones que promueve exactamente lo contrario, que trata de inducir a los profesionales a la idea de que deben ganar más dinero, que no deben hacer nada que implique un sacrificio personal, porque lo más importante no es el paciente se convierte en cliente, ¿no? Son ellos que estudiaron y que son los sabios, etc. Yo creo que la existencia de la Brigada Henry Reeve, la existencia de todas estas misiones, de alguna manera pone en jaque el núcleo central del sistema, aunque no hablen de política. No hablan de política, simplemente salvan vidas, pero salvan vidas médicos revolucionarios que no están siendo pagados. El imperialismo intenta entonces cambiar, invertir la oración y le dice, o intenta decirle a los médicos cubanos, no sean tontos, piensen en ustedes, traten de ganar más dinero o ganen mucho dinero. Ustedes merecen vivir bien y no estar en los lugares más apartados, trabajando con gente tan pobre y tan... Es decir, hay una relación que se invierte y ellos intentan plantearlo de una manera distinta. ¿Sí? Admitir que existe esa posibilidad de que el ser humano actúe de otra manera y que sea feliz haciéndolo. No estoy hablando de un sacrificio, sino que sea feliz haciéndolo, que haya una realización personal en ello. Admitirlo es admitir que otro mundo mejor es posible, que puede existir otro ordenamiento de la sociedad diferente al que hoy impera en el mundo. Y por eso también hay se evidencia esa hazaña con la que se ataca a las brigadas médicas en el mundo, a la colaboración médica cubana. Yo creo que a pesar de toda esa campaña, lo decía en la pregunta anterior, se ha impuesto la idea, la experiencia, la vivencia de lo que los médicos cubanos significan, lo que entregan, lo que representan, sobre todo entre los pueblos que son atendidos por ellos, entre las personas que han sido atendidas. Eso yo creo que es una huella que no va a ser fácilmente borrable con el tiempo. Y esta campaña, como cualquier otra campaña, ha fracasado y fracasará. Cuba seguirá con su política solidaria, es parte de su presencia, y tendrán que adaptarse. Tendrán que adaptarse y vamos a construir entre todos, vamos a construir ese mundo mejor. Muchas gracias, Enrique. Vamos a continuar ahora con el doctor Michel Cabrera Laza. Doctor, a pesar del bloqueo económico y la crisis económica y sanitaria, Cuba ha desarrollado una investigación y una industria farmacéutica que ha producido medicamentos y, además, 4 candidatos vacunales que ofrecerá de manera gratuita a su población y a otros pueblos en relación con la COVID-19. ¿Qué es lo que hace posible que en un país como Cuba ocurra esto? Además, siendo un país que no para nunca de brindar solidaridad. Claro, sí. Yo creo que, como ya lo decíamos cuando hablábamos hace un rato de la Henry, no podemos decir de otra forma que es gracias a nuestro comandante jefe Fidel Castro Ruz. Hace muchos años, al principio de la revolución, nuestro comandante dijo una frase célebre que yo creo que la conoce el mundo entero, y dijo que íbamos a hacer entre todos a Cuba un país de hombres de ciencia. Y a partir de ese momento, ese ha sido el camino que ha transitado nuestro pueblo, ha transitado nuestro país. Eso se ve, como decía Ubieta hace un rato, en el sector de la salud, pero también en el sector biotecnológico. En el caso del sector de la salud, hace un rato Ubieta comentaba que hoy Cuba representa tal vez la cifra más elevada de médicos per cápita por habitante.
Estamos hablando de que en Cuba hay un médico por cada 110 habitantes aproximadamente. Eso representaría aproximadamente 9 médicos por cada 1000 personas, por cada 1000 habitantes. Eso, por supuesto, es gracias a la obra de la revolución, a la formación incesante de nuestros médicos, profesionales de la salud en 21 universidades médicas que cuenta nuestro país. Y así mismo ha pasado en la industria biofarmacéutica. A partir de las orientaciones de nuestro comandante se fue desarrollando la industria biotecnológica a partir de los años 80, 86 específicamente, y de ahí nacieron un grupo de medicamentos, vacunas, que han repercutido indudablemente en la salud de nuestro pueblo, y así hemos podido también ayudar a nuestro pueblo. Solo mencionar el caso de las vacunas de la meningitis B y C, que fue por primera vez en el mundo creada en Cuba, y con esos antecedentes, por supuesto, a partir del mismo conocimiento de la detección de la nueva cepa de coronavirus en Chile, nuestros investigadores se pusieron en función de poder ayudar los protocolos terapéuticos de la enfermedad, de desarrollar medicamentos que pudieran favorecer la evolución hacia la recuperación de nuestros pacientes. Y se han desarrollado un número importante de medicamentos que hoy están establecidos, como comentaba hace un rato, en nuestro último protocolo de tratamiento, que incluye, por solo mencionar algunos, los más conocidos, el levetiracetam, que es una combinación de interferón alfa-2B más el interferón gamma. Hoy se le aplica a cada paciente que es diagnosticado en la COVID en Cuba, desde el propio diagnóstico, incluso en su variante nasal, el nasalferón, se utiliza en pacientes de riesgo, en población de riesgo, en el personal de la salud, antes, por supuesto, de tener el diagnóstico de la enfermedad. Se ha creado por la industria biotecnológica la Juvinsa, un péptido que modula la respuesta inmune, hoy aplicado en el tratamiento de nuestros pacientes, es decir, cuando llegan al estado de grave o crítico, y de la misma forma se le aplica un anticuerpo monoclonal a estos pacientes, el itolizumab. Todos estos avances han permitido indudablemente que hoy la repercusión en la evolución de nuestros pacientes sea mucho más favorable. Estamos hablando de que en junio, cuando tuvimos el primer pico de la enfermedad, teníamos una mortalidad desgraciadamente de 4%. Hoy estamos hablando de que en Cuba la mortalidad por coronavirus está en el orden del 0.94%. Incluso, decirles más, en el mes de septiembre, de enero, la mortalidad está en un 0.37%, pero como ya comentaba el resto de los panelistas, para nosotros una vida importa. Una vida que se pierde para nosotros es una derrota para todos los médicos que estamos en esta batalla, y seguimos buscando alternativas para tratar de minimizar esa muerte. Y en ese sentido ha estado al lado nuestro, al lado del sistema de salud pública cubano, en la industria biotecnológica cubana. Y ya comentaba, se conoce del trabajo diario, eficiente, continuo de nuestros investigadores en función de encontrar o de trabajar o de poder tenerlo en el menor tiempo posible, una o varias vacunas para esta enfermedad. Se están trabajando en estos momentos 4 candidatos vacunales, la Soberana 1, Soberana 2, Abdala y Mambisa, que está explorando, en el caso de Mambisa, la vía nasal, es decir, como vacuna que se aplicaría por vía nasal. Todas están avanzando en sus etapas de ensayos clínicos. Recientemente, en el día de ese, se dio a conocer que ya la Soberana 2 está avanzando terminando el ensayo 2, es decir, que en los próximos meses estamos seguros que vamos a poder disponer de nuestras propias vacunas para nuestra población y para el mundo. De eso no le quepa duda.
y vamos a, por supuesto, a estar en el lado del mundo en esta batalla y vamos a aportar a todo el que necesite de nuestra modesta contribución que podamos hacer. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Para finalizar esta tercera ronda, vamos a hablar con Isabel de la Cruz. Como ya hemos comentado antes, la profesora Isabel de la Cruz es una de las personas que ha firmado para proponer, o sea, ha firmado oficialmente para proponer a la Brigada Henry Reeve como merecedora del Premio Nobel de la Paz. Y en este sentido, queríamos saber, Isabel, ¿por qué consideras que las brigadas médicas cubanas Henry Reeve son merecedoras precisamente del Premio Nobel de la Paz para el cual las has nominado? Bueno, primero que nada porque se lo merecen. Eso es vamos, lo más claro. Porque, como decía también antes el compañero Eduardo, ha dicho algo importante y que creo que refleja muy bien. De alguna manera, estas brigadas médicas, la brigada Henry Reeves y otras, son esa parte o ese punto más visible de todo un trabajo de un pueblo, en una construcción de una sociedad diferente, que se visibiliza mucho a través de estas brigadas. De alguna manera, el proponer a las brigadas para premio Nobel no es solamente por, digamos, de alguna manera premiar a estas brigadas y sus componentes, sino que es una manera de visibilizar y tener ahí a todo el pueblo cubano. Esto sería un premio que sería para todos los cubanos y las cubanas, no solo para los que forman parte de la brigada, porque esas brigadas no hubieran sido posibles sin un pueblo que ha hecho precisamente una sociedad diferente y que sigue peleando día a día en la construcción de ese otro mundo. Y ellos son una gente y ellas muy visibles en ese aspecto. Por eso yo creo que debemos trabajar y seguir apoyando para esto. Si no se lograra el objetivo, cosa por otro lado, que digo yo, que si dieran el Premio Nobel de la Paz a las brigadas Henry Reeves, hasta se prestigiarían, porque es que últimamente andan los premios, hija mía, con un criterio que deja más que desear que para qué. Entonces, hasta les vendría bien, ¿verdad? Porque diría, uy, mira qué guay, por fin han dado un Premio Nobel de la Paz a gente que, como decía Eduardo de ese mural, trae vida, no bombas. Y premiar a la vida sería algo fundamental, porque es así, las brigadas y ese pueblo cubano a través de esas brigadas están llevando vida, están llevando paz, están llevando cosas importantes al resto del mundo y con su ejemplo nos están ayudando a los demás a seguir peleando también. Me preguntaste antes y no te contesté que por qué tenemos que seguir en la solidaridad con Cuba. Pues porque Cuba, yo dudo mucho, bueno, ahora la metieron otra vez en la lista de países terroristas, es alucinante. Es que si no fuera tan dramático sería para echarse a reír. Es decir, un país que está enviando gentes a salvar la vida a otras gentes de cualquier confín del mundo te dicen que es un país terrorista. Gentes que se dedican a vender armas, a tirar bombas, son buenas gentes. Esto si no fuera, porque de verdad es dramático, es que sería para echarse a reír y no parar. Es horroroso. Y no creo, ojalá me equivoque, pero no creo que las cosas con Cuba cambien mucho por parte de Estados Unidos y su bloqueo bestial con el cambio de presidencia. No creo, sinceramente. Puede que a lo mejor algún pequeño matiz, pero yo no creo. Y creo que en este momento la solidaridad con Cuba sigue siendo absolutamente vital. Pero no solamente por seguir, digamos, ese rollo nuestro de defender todo lo de Cuba, eso de que decimos siempre que Cuba es la prueba del algodón y tal, sino porque es que para nosotros mismos, para nosotras mismas, si no estamos apoyando y estamos intentando de alguna manera poner el hombro en la construcción de otro mundo, no estamos haciendo nada. Y Cuba evidencia ese otro mundo, evidencia la lucha por ese otro mundo. Porque es posible, y es posible tener otro tipo de relaciones entre pueblos, incluso entre estados. Tener otro tipo de relaciones que pasan por eso, por echarse una mano, por ayudarse, por compartir
y no por matarse permanentemente, ¿no? Es decir, todo eso que nos está dando Cuba y nos lo lleva dando durante tantísimo tiempo, yo siempre he dicho, aparte de todo, mira, ya que estamos, yo propondría también a Cuba para el Premio Cervantes. Porque, oye, que yo me vaya a Etiopía y pueda hablar yo en castellano y la otra gente en cubano, chica, es una ventaja que para qué la broma. Y eso lo han logrado los cubanos, o sea, han hecho más por la lengua castellana que todo el Instituto Cervantes an láteres. Pero bueno, esto va para otra campaña, la podemos tener en cuenta. Pero, insisto, creo que en este momento apoyar esta candidatura es apoyar a Cuba, es apoyar a todos los pueblos que están luchando en este momento por construir otro tipo de sociedad y construir otro tipo de relación, y no podemos dejar de hacerlo. Creo que es algo que, sinceramente, no es una cuestión de gusto, sino que es una obligación que tenemos y que debemos de llevar a cabo. Muchísimas gracias por tu respuesta, que creo que aglutina en unas pocas frases el sentir general de las personas que formamos parte del movimiento de solidaridad con Cuba y da sentido a nuestro trabajo diario y al por qué defendemos a Cuba y seguiremos defendiendo a Cuba. Pues hemos finalizado las 3 rondas de preguntas. Ahora os voy a pedir una pequeña intervención a cada uno, un par de frases para si queréis resumir el sentir que tenéis después de esta mesa redonda o algún mensaje importante que queráis lanzar en torno al tema que estamos hablando. Vamos a empezar con el doctor Michel Cabrera Laza. Haber compartido con ustedes esta mesa. Realmente creo que ha sido muy fructífera y sobre todo agradecer el apoyo a la Brigada Henry Reef. Como miembro de ella, de verdad nos sentimos muy agradecidos. Estoy seguro que todos los compañeros que puedan verlo se van a sentir muy agradecidos del apoyo que recibimos de ustedes desde allá, desde Valencia. Y por supuesto nosotros vamos a ser replicadores de este mensaje, de esta acción de ustedes. Y decirles en sentido general que el mundo va a poder seguir contando con la Brigada Henry Reef en el futuro, en esta situación que estamos viviendo hoy y en las que vengan, pueden estar seguros que pueden decir allá en Valencia, en España y para el mundo, que siempre van a poder contar con las brigadas Henry Reef, con la colaboración cubana, donde se nos necesite, en los lugares más recónditos, donde no llega ningún médico, y siempre va a estar un médico cubano dispuesto a ir, como decía Ubieta hace un rato, bajo el principio de la voluntariedad. Explicarle que por cada médico que parte al cumplimiento de una misión de este tipo, de la Henry Reef, nosotros tenemos 10 médicos dispuestos a ir por ese compañero. Realmente la disposición, algunas experiencias de trabajo nuestro en la propia Unidad Central de Colaboración Médica, cuando hay un terremoto, cuando hay una situación en cualquier país del mundo, nos llaman varios médicos, varios enfermeros, varios compañeros de diferentes lugares de Cuba, dando su disposición para ir a ayudar al pueblo que sea. Y esa disposición es intrínseca en los médicos cubanos, está en los genes nuestros. Nos lo ha formado la revolución y vamos a seguir compartiendo lo que tenemos con el mundo. Muchísimas gracias al doctor Michel Cabrera Laza por participar hoy con nosotros y con nosotras. Es la primera vez que tenemos contacto con él. A partir de hoy pasa a formar parte de la lista de grandes amigos para siempre de nuestra asociación, y muchísimas gracias desde aquí y desde el mundo entero por la labor fundamental que hacéis desde las brigadas Henry Reef y la solidaridad en general gracias a Cuba. Vamos a continuar con Enrique Ubieta. ¿Qué nos tienes que decir, Enrique? Este acto también de solidaridad por parte de ustedes. Y recordar algo que no dije en mi respuesta anterior, pero que me parece importante. ¿Cómo es posible entender que unos médicos esclavos generen orgullo en la familia? ¿Cómo es posible entender que las esposas, las madres de esos médicos envíen mensajes con la voz emocionada diciéndole, hijos, nos sentimos orgullosos de ustedes y estamos aquí esperando y salimos a aplaudir cada noche por ustedes? Eso es muy difícil de entender si existiera esa relación realmente que se quiere plantear con respecto a ello. Y cuando llegamos a Cuba,
yo venía en la guagua, en el ómnibus, junto con los médicos y enfermeros cubanos, obviamente, como parte de la brigada. Bueno, perdónenme, pero yo me siento parte de la gente también. Veníamos en la guagua y el pueblo en la calle estaba aplaudiendo, nos vitoreaba, salían de las casas, se asomaban a los balcones de todas las edades. Algunos aplaudían. Había momentos en que algunos se tocaban el pecho con el puño y nos hacían una seña entregándonos el corazón. Es decir, eso no se le hace a un grupo de esclavos que regresan de otro país. Es decir, ese es un sentimiento compartido con la población cubana, que siente orgullo de ellos. Por eso yo digo que, aunque a veces se diga que los médicos cubanos son héroes, yo creo que el heroísmo es siempre algo excepcional. Es decir, el héroe es un ente excepcional, ¿no? En este caso, ellos no es que sean héroes, son hijos de un pueblo que se comporta de manera heroica. Y ahí es donde realmente se abarca todo. Gracias una vez más a ustedes por este apoyo incondicional de siempre a la Revolución Cubana y por el apoyo a la candidatura, que yo también creo que es muy justa para la gente. Bueno, muchas gracias, Enrique, de nuevo, por ser nuestros ojos y nuestros oídos muchas veces en las brigadas. Esperamos poder verte muy pronto, ya sea en Valencia, ya sea en La Habana. Esperamos poder compartir una vez más contigo y que nos puedas contar en persona la gran experiencia que has vivido en una tierra tan cercana a la nuestra como es Italia. Y para cerrar, la profesora Isabel de la Cruz, ¿qué te ha parecido, Isabel, la mesa? ¿Tienes alguna cosita que nos quieras comentar antes de cerrar? Pues ha sido un placer inmenso poder compartir con estos compañeros. No tenemos el placer de conocernos en persona, pero a ver si la COVID ya se va y nos deja y podemos encontrarnos. Qué ganas, ¿no?, de poder vernos así de cerquita. Pues gracias a todos, de verdad ha sido un placer estar aquí. Y solamente remarcar lo que ya hemos dicho. Mira, cuando yo le decía a compañeros ahora, algunos compañeros y compañeras, que también apoyaran la candidatura, que firmaran, que tal. Ay, pero ahora, ¿y por qué ahora y tal? Porque ahora es absolutamente preciso, porque en este momento es cuando se tienen que hacer valer las cosas. En un momento como este, que estamos pasándolo todos y todas muy mal en todas partes del mundo, porque esto hace daño más allá de la enfermedad física, esto hace daño también emocional y psíquico. Te estás encontrando con una gente que se va de su casa, que se va a otro lado y va en nombre de otros también, y que está llevando cosas muy importantes. Y si tú no estás apoyando a un pueblo que está construyendo esto, que le están, encima de que está haciendo esta labor, está siendo masacrado, encima con barbaridades, con mentiras, con ataques absolutamente demenciales. Si no levantas la voz por eso, no vas a levantar la voz por nada en lo absoluto. Creo que y os lo dije antes, creo que no es una cuestión de, ay, vamos a ver, es una cuestión de absoluta, yo diría, obligatoriedad. Tenemos que estar al lado de Cuba en este momento, igual que al lado de otros compañeros que están intentando también transformar el mundo, y estar ahí y manifestarlo en voz alta y de todas maneras. Y como no, gracias por el esfuerzo, gracias por el trabajo y gracias porque nos permitís también seguir soñando. Gracias a ti, Isabel, por ser parte de ese grupo de personas que han apoyado formalmente la candidatura de la Brigada Genderbrief al Premio Nobel de la Paz. Bueno, hemos podido ver que la solidaridad médica cubana es un ejemplo clarísimo para el mundo. Solo ante la crisis del COVID-19, Cuba ha llevado su colaboración a 39 países con 53 brigadas formadas por casi 4.000 profesionales, con unos resultados patentes que los pueblos además agradecen infinitamente. Se trata además de una experiencia muy valiosa para el personal sanitario de nuestros países, ya que permite adquirir una formación específica para afrontar futuras situaciones similares, además de apoyar a combatir la difícil pandemia actual. Por su parte, el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos sigue afectando al pueblo cubano, como nos han podido comentar los compañeros, en su vida diaria e impide el desarrollo del país en esferas tan sensibles como la salud.
Al mismo tiempo, se manipula la realidad sobre Cuba para desprestigiar a la revolución y a sus brigadas médicas solidarias. No olvidemos, sin ir más lejos, como ha comentado la compañera, que el no reelegido presidente Donald Trump, ya no presidente en Estados Unidos, ha tenido a bien decidir su violenta etapa como presidente de Estados Unidos, volviendo a incluir a Cuba en su lista de países que, según el país norteamericano, patrocinan el terrorismo. Se trata de una nueva agresión imperialista que vulnera una vez más el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, como ya hemos comentado en infinitas ocasiones. Pero la realidad, que la hemos podido ver, nos da paso a otra verdad, imposible de ocultar con la desinformación. Cuba es una revolución de solidaridad, un ejemplo de dignidad que muestra con los hechos que otro mundo mejor y más justo es posible y también necesario ante los retos actuales de la humanidad. Cuba salva vidas, exporta salud y no exporta bombas. Desde nuestra asociación en Valencia seguiremos luchando junto a la solidaridad mundial para acabar con el bloqueo de Estados Unidos y contra cualquier injerencia que atente contra la soberanía de Cuba. Y el Premio Nobel de la Paz sería tan solo la punta del iceberg del gran reconocimiento internacional que merece Cuba por sus aportes a la humanidad. Merece la pena intentarlo. Cuba merece nuestro apoyo y nuestra admiración. Muchas gracias y hasta la próxima.